Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Señor por esta mañana tan maravillosa que nos presta hoy nuestro Padre Celestial. Damos gracias porque en su paciencia, en su infinita misericordia, queridos hermanos, nos da la vida. Por eso dale gracias a Dios por esta mañana. Dale gracias a Dios por la vida que nos da. Dale gracias a Dios por su infinita paciencia, su infinita misericordia, que nuestro Padre Celestial es bueno para con los hijos de Dios. Siempre tenemos que entender que nuestro Señor siempre manifiesta en nuestra vida, queridos hermanos, una dedicación hacia nuestras vidas todos los días. Siempre envía sobre nosotros tiempos de bendición, tiempos donde Dios quiere realmente obrar en nuestra vida, donde realmente nuestro Padre Celestial, realmente, hermano, su propósito es ayudarnos, donde realmente Él quiere intervenir en nuestra vida diaria. Así que en esta mañana, si algo tienes en el corazón que quieras pedirle a nuestro Padre Celestial, Él interviene, queridos hermanos, en nuestra vida diaria. Él interviene buscando, queridos hermanos, que ayudarnos. El propósito de nuestro Padre es ayudarnos. El propósito de Él es ministrar nuestra vida. Llegó, hermano, el propósito de nuestro Señor es intervenir en nuestra vida todos los días, en cada momento. Por eso es importante, queridos hermanos, que seamos obedientes. Por eso la obediencia tiene que estar pegada a la voluntad divina. Tenemos que proponernos en nuestro corazón realmente llegar, hermano, a llegar a una estatura, llegar a una mentalidad, llegar a propósitos todo el tiempo que nos acerquen cada día más a la voluntad divina. Por eso siempre proponte en tu corazón, realmente proponte en tu vida, pedirle a nuestro Padre Celestial, queridos hermanos, que te haga obediente. Mi Señor Jesús en sus días de carne clamaba, rogaba, suplicaba por ser obediente, por no salirse de ese propósito. El hombre pide de todo en este tiempo. Pide comida, pide dinero, pide trabajo, pide de todo. Menos obediencia, menos temor, menos santidad, menos al Espíritu Santo, menos servicio. No lo ruega a Dios por servirle, le ruega a Dios por irse. No le ruega a Dios por ser obediente, sino por ser desobediente. Cuando uno le pide cosas que nos alejan cada día más de Dios, lo que le estamos pidiendo es desobediencia. Cuando le pedimos a Dios, queridos hermanos, porque es cuando el hombre llega delante de Dios a cambiar, llega delante de Dios a vender. Nosotros no podemos llegar a vender, no podemos llegar a cambiar los propósitos divinos, porque a veces uno quizás muchos verán, le dan, Señor, no dicen quiero ser una buena oveja, porque dice que cambiaban ovejas, cambiaban palomas, cambiaban bueyes. No le piden, Señor, quiero ser una buena oveja, alguien que te siga, alguien que te sirva, alguien que siempre te obedezca,
No le piden eso. Quieren ser más en dinero, quieren ser más en hermosura de su cuerpo, quieren ser más reconocidos, quieren más la fama, quieren más el poder que realmente parecerse a Cristo. La salvación implica compromiso, implica dedicación, implica una vida de temor a Dios. Por eso que es importante, queridos hermanos, entender, tener en nuestras manos la bendita palabra de Dios. Cada mañana Dios enviaba al pueblo de Israel un maná. Ellos tenían que recoger cada mañana el sustento diario. Ellos tenían que sostener todos los días, buscar ese alimento espiritual cada mañana. Sin una palabra todos los días, ¿cómo se alimenta el creyente? Sin una palabra, queridos hermanos, sin una porción diaria, ¿cómo vamos a ser obedientes? ¿Cómo proviene la obediencia? Todo el mundo piensa, que hermano, que el ser cristiano simplemente abarcó y suplantó la obediencia, suplantó el temor, y al hombre no peca, y al hombre es justo, llegó a creerse por el engaño de su corazón, llegó a creerse que todo está bien en paz delante de Dios. El simple hecho de que haber creído o creer en Él, ya está todo solucionado. Pero apenas empieza verdaderamente nuestro cambio, verdaderamente empieza nuestra transformación para con el Señor. No es el todo, es el principio. Porque el todo es parecernos a Él. El todo es semejantes a Él. El todo es la transformación. El todo es vivir en la gloria, estar en la gloria, experimentar la transformación de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras conductas. Ese es el final. Lo que importa es el final, no lo que empieza, sino el final. Si ya nos parecemos a Cristo, si la gente ya es igual a Cristo, si la gente tiene un parecido con Él, pues yo creo que ya alcanzaron esa estatura del varón perfecto, ¿verdad? Pero si no lo han alcanzado, no se parecen a Él, de nada les sirve. Estamos viviendo tiempos muy complicados, queridos hermanos, para la salvación del alma, ya que muchos hombres han endurecido su corazón y han mantenido una relación al abstenerse con toda relación con Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de Cristo. Al mantenerse al margen, al mantenerse lejos de la palabra, yo le aconsejo, queridos hermanos, que vive la palabra. La verdadera fe no es aquella en la que yo creo, que yo tengo fe en tal cosa. La gente puso su fe, la Escritura dice en el libro de Romanos que la gente puso su fe en 4 cosas. Dice que en hombres, en cuadrúpedos, en reptiles y en aves. Cuando leemos bien las definiciones de estas 4 cosas, el hombre adora a un hombre muerto. Puso su fe en un hombre muerto. Puso su fe en una estatua, en San Benito, en San Frijolito, en San Todo. Puso su fe. Yo tengo mi fe en este santito. Pero lo que dice en Romanos 1, versículo, dice que terminaron dando culto a las criaturas antes que al Creador. Dice que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Es que esta es la imagen del santito tal. Santito tal era un hombre también. Era un hombre.
Era un hombre de carne y hueso, era un hombre pecador. También dice que lo cambiaron también por aves. La escritura dice que el ave dice que el dinero le tiene alas. El ave representa el dinero, las riquezas. Hay gente que cambió. Hay gente que cambió la gloria de Dios por irse tras el dinero. Ya no quiero parecerme a Cristo. Ya no quiero ser igual a Cristo. Ahora cambió, dice que cambió. Cambiaron esa gloria de Dios por las aves, por el dinero. Segundo, porque el dinero es un Dios, es el Dios Mamón. También dice que cambiaron la gloria de Dios por cuadrúpedos. Cuadrúpedos son aquellos que tienen 4 patas. Y eso lo cambiaron, queridos hermanos. Eso representa todo lo que son cosas terrenales. Todo aquello que camina se llaman bienes. Lo cambiaron por carne. Prefieren la carne. Prefieren borrachera, prefieren vicios, prefieren muchas cosas. Prefieren drogas, prefieren mujeres, prefieren bailes, prefieren carnaval. ¿Cuánta gente en este tiempo en el carnaval se están deleitando cuando realmente es una fiesta al Satanás? Y todo mundo, o sea, lo pueden ellos representar. ¿Acaso van a ver algo que es de Dios, que tenga que ver con el diablo? Verá que no. Algo que se celebra el diablo, verá que no. Pero esas son las religiones que practican. Y luego van a ir a ponerse una ceniza. Eso es diabólico. Por eso la santería, que lo que todo tiene que ver con santo, usted investiguelo. Investigue qué es santería. Investíguelo, hermano, qué es santería. Por eso la brujería, la hechicería, yo lo viví mucho tiempo. Y eso fue a mí lo que me hizo volverme al Evangelio. Porque empecé a buscar respuesta. Cuando yo me crié en la hechicería y veía santos aquí, santos aquí, santos aquí. Vengo de una familia donde se celebraba una deidad. Todos los años se celebraba. Pero dentro de ese mismo lugar, ahí se hacían invocaciones espiritistas. Yo me hice una pregunta desde muchos años. Entonces los santitos tienen poder. Crece uno con esa mentalidad porque te lo inculcan. Pero con el tiempo de los años, uno empieza a investigar. Escuchando un relato, me di cuenta y luego me fui con los sacerdotes, fui con las monjas a preguntarles, porque yo no era cristiano. Y fui a preguntarles qué sabían de esto. Y ellos te empiezan a desmentir muchas cosas, diciendo no, es que tenemos prohibido decirlo. Y cuando uno empieza a investigar un poquito, se da cuenta usted que los brujos, los satánicos, eso lo dicen ellos. Porque hay mucha información ahorita. Todos los brujos, todos los satánicos tienen un santito. Un santito, o sea, no un santo porque no es santo. Un muñeco. Le tienen puesto un nombre, hermano. Y la santería de la idolatría de los santos, de las imágenes, se llama, hermano, es el palo mayombe, que es la brujería satánica de Cuba, que en realidad están infiltradas en muchas iglesias. Yo estuve investigando un poquito dónde están esas iglesias del palo mayombe, que es un hermano, satanismo, brujería fuerte. Y en muchas iglesias, y aquí en Yucatán hay iglesias católicas, en Veracruz, en Tabasco, en todas iglesias que muchas de ellas son el famoso Cristo Negro. Cuando ellos tienen el famoso Cristo Negro, ahí está el palo mayombe, que es una brujería muy fuerte. Por eso en muchos municipios, existe mucho la brujería, la hechicería, los adivinos, los que tiran carta, los agoreros. ¿Por qué razón? Porque tienen esos santitos, esos santos que la gente adora. En realidad, usted lo puede investigar, se llama palo mayombe, de dónde viene la brujería, qué santo agarran los brujos, y se va a dar cuenta usted. Por eso la misma Biblia dice, en la misma escritura dice que detrás de cada ídolo hay un demonio.
Así que a mí me consta, y eso fue lo que me hizo cambiar a mí, buscar respuesta y empezar a leer la Biblia y a empezar a hacer preguntas. Y eso fue lo que me hizo cambiar. Sabiendo de dónde había nacido, de lo que yo había visto desde mucho tiempo que hacían dentro de esos lugares cristianos, o sea, religiosos. Así que no es cuento. Ya luego vean ustedes que los brujos esos hacían. Pero bueno, eso es un decir. Por eso dice que cambiaron aquí por todo lo que es carne, y luego dice que cambiaron por reptiles, todo lo que es terreno. Todo lo que es terreno, todo lo que son bienes, son vehículos, carros, casas, terrenos, ropa, todo lo que es vanidad, por todo eso lo cambiaron. Por eso el hombre ha mantenido una distancia, se ha mantenido distanciado de los propósitos divinos. Sabiendo, hermano, no sabiendo que es peligroso, muy peligroso desconectarse del Espíritu de Dios y mantenerse siempre y no mantenerse en el conocimiento de Dios, de las cuales tenemos que hacer. Por lo tanto, es importante entender que la salvación tiene que ver con obediencia, estando fuera o estando dentro. Nadie puede obedecer a Dios, nadie puede decir yo soy obediente, nadie puede decir tengo fe. De hecho, la fe está ligada con la obediencia. Un hombre no puede tener fe, por eso hay 7 tipos de fe. Dice en 1 Timoteo, 2 de Timoteo, pero hay una fe genuina. 6 no son contadas como fe, porque el hombre puso la fe en otro hombre, el hombre puso la fe en el dinero, el hombre puso la fe en la carne, en todo lo que ve, el hombre puso la fe en todo lo que es sus bienes. En eso puso. Piensa que yo tengo fe en este dinero, yo tengo fe en este hombre, yo tengo fe en esto que veo, en esto que no tiene vida. Pero no tienen la fe en Cristo. Y la gente dice, es que yo tengo fe en Dios. Pero la Escritura dice que la verdadera fe está basada en la obediencia. La obediencia va a ser probada si se está bajo autoridad. Obediencia sin reconocer autoridad no es obediencia, es apariencia, es religión. Nosotros tenemos una autoridad llamada Jesucristo. Esa autoridad que Dios nos dio, esa autoridad que Dios determinó para nosotros, hermano, es importante entender que la salvación, nuestra vida la tenemos que ver dirigida como salvación, no como una religión. Porque el propósito de nuestro Señor Jesucristo es que el hombre sea salvo, sea salvo tú y tu familia. Tienes que llevar tu vida a la salvación de tu alma. La obediencia es probada si se está bajo autoridad. Obediencia sin reconocer autoridad no es obediencia. No es obediencia. Ya le decía yo que la obediencia está dividida en 7 partes. En 7 partes, ¿por qué? Porque obediencia es el respeto. Obediencia es sujeción. Por eso Dios estableció un orden de autoridad que es muy importante para ejercer la obediencia. Es muy importante entender que es obediencia. La fe te ha ligada a la obediencia. Porque hay una fe que agrada a Dios. La fe nos manda, no nos manda a creer, solamente a pensar. La fe nos manda a obedecer. La verdadera fe nos manda a obedecer. Vuelvo a repetir, la obediencia es probada. ¿Cómo es probada la obediencia? Por medio de estar bajo autoridad. Sin reconocer autoridad no hay obediencia, hermano. Es apariencia.
El orden de autoridad es muy importante para poder ejercer la obediencia. ¿Quieres ser salvo? Sujétese. ¿Quieres ser salvo? Hermano, tiene que sujetarse. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, mire, la Escritura nos enseña, es muy importante entenderlo, dice en la Escritura, en el libro de Efesios 1, dice en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que dice así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muchas gracias, muchas gracias. Dice ahí, queridos hermanos, que dice que el misterio de su voluntad según el beneplácito que le había propuesto en sí mismo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, lo que dice en Romanos 18, que si tú confesares dice, esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe. ¿Cuál es la fe? Hay 3 tipos de fe, pero la fe que salva, dice, esta es la palabra de fe, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es la palabra de fe. ¿Cuál es la fe? Acá dice que por eso dice confesar a Jesús que resucitó, dice que reconoce a Jesús como Señor y reconoce a Jesús que dice que Jesús resucitó de entre los muertos. Tiene 2 declaraciones. Por eso dice que el confesar a Jesús como Señor no significa Jesús Señor. Por eso cuando mi Señor Jesús dijo, ¿por qué me dice Señor, Señor si no hacéis lo que os ordené? No hacen lo que yo les digo. Nosotros podemos decirle Señor Jesús, pero si no hacemos lo que Él nos dice, si no lo obedecemos, no lo podemos llamar Señor. Y por eso dice que aquel dijo, Señor, Señor, ábrenos, y el Señor les dirá, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca me obedecieron. Nunca me obedecieron. No fueron salvos, porque en su vida no había obediencia. Dice, ábrenos. Dijo, no los conozco. No los conozco, hacedores de maldad. No todo el que me diga, Señor, ¿por qué no hacéis? Dice, ¿por qué no hacen lo que les digo? Nosotros podemos hoy levantarnos a decir, Señor, Señor. Señor, Señor. Por eso cada mañana debo de buscar una palabra realmente, queridos hermanos, que bendiga nuestra vida. Señor, Señor. Y Él dijo, no, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué ustedes no me obedecen? ¿Por qué ustedes no me obedecen? ¿Por qué ustedes se levantan sin obedecer? Por eso el imaginarnos cosas en el Señor no es bíblico. La fe no es algo que yo me imagino que creo porque creo yo, creo en los hombres, creo en el dinero, creo en el trabajo, creo en todo lo que hago, pero realmente no creen en el Señor Jesús. No creen en el Señor Jesús. Por eso dice que el que cree es salvo, pero el que no cree es condenado. Y la gente dirá, Señor, yo creo, sí. Pero tienes que basar tu vida en las Escrituras. Porque hay un orden de autoridad. Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere probar nuestra obediencia. Y la única manera de hacerlo, hermano, es a través de la autoridad. Cuando dice aquí en Efesios, dice otra versión, esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo. ¿Cuál es el plan maestro? ¿Cuál era el plan de Dios? Por eso se llama plan de salvación. ¿Por qué el plan de salvación? Porque dice, el plan de Dios que se cumplirá a su debido tiempo es poner bajo el mando de Cristo todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Si nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador,
La gente debe de empezar a reconocer autoridad. Debe de someterse al orden de Dios. Su obediencia va a ser probada. ¿Piensa usted en este momento que es obediente a Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Piensa que es obediente a Dios si nunca ha leído la palabra? Si no lee la palabra, si no escucha palabra, ¿piensa usted que es obediente? Porque la Escritura dice que la fe viene por el oír, el mensaje. Por eso hay gente que está dejando de escuchar la palabra de Dios. Hay gente que ya dejó de congregarse. Hay gente que está dejando de congregarse y piensan ellos que todavía tienen fe. Están poniendo en peligro su salvación. ¿Cuál es el problema, hermano, de dejar de escuchar palabras que producen la fe? Se van a enfriar y van a traer una consecuencia terriblemente a su vida, porque sus lámparas se le está apagando. Usted ve en el caso de Elí, cuando su vida se le estaba apagando. En el libro de de Samuel 3, dice que la lámpara se estaba apagando y traía como consecuencia que cuando su lámpara se le estaba apagando, sus hijos estaban pagando la consecuencia. Los hijos van a pagar la consecuencia. Esa familia va a pagar la consecuencia. ¿De qué? De la consecuencia de apagar su vida. Por eso dice en 1 Samuel 3, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Elí se le estaba apagando su vida, y tenía como consecuencia que sus hijos blasfemaban. Los hijos menospreciaban las cosas de Dios. Elí, hermano, estaba muriendo espiritualmente. Sus hijos estaban haciendo lo que querían. Pero Elí era ya muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y les decía: ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Porque yo oigo de vosotros, este pueblo, sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecara contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Había resuelto hacerlos morir. Una de las cosas que le dijo el Señor a Elí: por cuanto tú no lo reprendiste, te juzgaré, dice, casa por tu iniquidad, dice, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado en él y no los has estorbado. No los reprendiste, no los regañaste, tú no los disciplinaste. ¿Saben por qué? Porque la lámpara de Elí se le estaba apagando. Elí había un hombre que había dejado de ser desobediente. ¿Por qué, hermano? Porque dice que Elí vivía en servicio, estaba en adoración. Samuel significa servicio, significa adoración, significa oración. Eso significa Samuel. Samuel significa oración, adoración. Eso significa Samuel. Elí, hermano, se había tomado un tiempo
un tiempo de descanso, un tiempo de desconectarse con el Espíritu de Dios. Se desconectó de la palabra. ¿Cómo el hombre puede ser obediente a Dios si se desconecta del Espíritu, si se desconecta la palabra? Si ya los hijos no reconocían la autoridad de su padre. El padre ya no reconocía la autoridad del Hijo de Dios. ¿Se acuerda usted que Dios probó a Abraham? Y le dijo, detente Abraham porque ahora veo que me temes, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. El orden de autoridad en este tiempo es muy importante. Dios mató a Elí, mató a sus hijos. Porque se habían desconectado del Señor, se habían desconectado de la palabra, se habían desconectado del bendito Espíritu de Dios. Dejaron de reconocer autoridad. Obediencia no es ir a la iglesia. Porque se llama obediencia a aquellos que se ha recibido una orden. Eso es sencillo de entender. Una persona, ¿cómo puede ser obediente si no recibe una orden? Por eso dice que es peligroso en este tiempo. La salvación tenemos que cuidarla manteniéndonos en el Espíritu de Dios, manteniéndonos en la bendita palabra. ¿Qué provoca la fe? La palabra. ¿Qué provoca que nosotros no nos apaguemos la presencia del Espíritu de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque Dios estableció un orden de autoridad. Y eso lo dice en 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, y el hombre cabeza de la mujer. 4. Pero, bueno, nada más llega a la cabeza, llega hasta 3. Dios, Cristo y el hombre. La mujer no es cabeza, no es autoridad. Por eso, cuando vemos nosotros, hermano, lo que dice en 1 de Juan 1, versículos 1, en el principio el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vean lo que dice. Acabamos de leer en Corintios. El Padre es la palabra, Dios es la palabra es Dios. Cristo es la palabra es Cristo. El Espíritu de Dios es la palabra es Espíritu. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que sujetarnos aquí a la palabra, hermano. La palabra es Dios. La cabeza que es Cristo, hermano, que es el fundamento, las bases del Evangelio. La cabeza del hombre es Cristo. Pero también el hombre, hermano, el hombre representa ya sea los ministros en la iglesia, ya sea el esposo en una casa. Por eso cuando el Espíritu ejerce también, que es el Espíritu ejerce autoridad, desciende sobre nosotros, sobre nuestra cabeza, toma control sobre nuestros pensamientos y nuestros santos y nuestro corazón, dejándonos gobernar por el bendito Espíritu Santo que nos redarguye y nos convence de todo pecado. Por eso hay que dejarnos gobernar por el Espíritu de Dios. Sin la palabra, sin Cristo, sin un hombre, hermano, el hombre no puede ser obediente. No puede ser obediente. Si algo le agrada al Padre, es ver un hijo obediente, ver una hija obediente. Pero quiero que sepan, dijo Pablo, ¿verdad?, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer,
y Dios la cabeza de Cristo. ¿Por qué no menciona la mujer cabeza de los hijos? Porque no es cabeza. Ella tiene una señal, pero no es cabeza. Los hijos deben de tener una señal. ¿Por qué? Porque cuando se desconectan, cuando nosotros no nos desconectamos del orden de Dios, de lo establecido por Dios, no hay obediencia, pero sí se está echando a perder la casa. Sí se está echando a perder la casa. ¿Por qué? Porque se le estaba apagando la lámpara a Samuel, a Elí, hermano, pero sus hijos estaban descarriados. Metafóricamente, hermano, la autoridad o la dirección de Dios están en Cristo, está en la palabra. Por eso la autoridad de Cristo es la palabra. La autoridad en que tenemos que sujetarnos es a través de la palabra. Toda relación, el Cristo tiene una relación con el Padre. El hombre tiene que tener una relación con el Hijo. La mujer debe de tener una relación con su esposo. Por eso la palabra cabeza, pero cabeza significa también cabecera. Cristo descansa en el Padre, el hombre descansa en Cristo. La mujer debe de descansar en su esposo, porque es el Espíritu, hermano, que santifica son esas uniones, esos casamientos. ¿Por qué pasa esto? Para no caer en la impiedad, para no caer en la inmundicia. Porque cuando no se establece el orden, cuando hay sujeción en todo, el desorden aparece, el pecado aparece, porque el hombre no se somete a la mano poderosa de Dios, o sea, no se somete a la autoridad. Por eso, ¿qué significa cabeza? Cabeza es alguien que es superior en una cosa, superior, mayor, el que ejerce dominio, el que ejerce liderazgo. Qué importante entender, queridos hermanos, quién es superior o cabeza en una casa. Cuando se rompe este orden, cuando se cambia el orden de autoridad, si queremos saber qué es obediencia, si queremos saber que estamos obedeciendo, realmente tenemos que sujetarnos. Realmente tenemos que reconocer autoridad. Tenemos que reconocer a las guías. Porque toda autoridad y toda obediencia debe tener su base en las Escrituras. Porque Dios es la palabra, Cristo es la palabra, el espíritu de la palabra que reposa, hermano, la palabra es espíritu. Nadie puede ser obediente si no respeta y su vida no está basada en lo escrito está. Nadie puede ser obediente, nadie puede tener fe. Nadie puede decir yo obedezco a Dios, yo tengo fe en mi Dios, sin que haya respeto, sin que haya autoridad, sin que haya un sometimiento, querido hermano, a la voluntad divina. Lo que la voluntad divina es obediencia, y obediencia es que el hombre reconozca autoridad, el hombre respete las autoridades. Por eso, si algo trae también condenación cuando no se respeta las autoridades que te guían, dice en el libro de Romanos, versículo 13. Es importante entenderlo, hermano, porque son los pastores que van a dar cuenta por las almas. Esto no es un juego. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué significa cabeza? Autoridad superior. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios también han sido establecidas. Por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dice, no solamente se oponen a la autoridad
y también dice, y a lo establecido por Dios resiste. ¿Cómo el hombre puede ser obediente a Dios si también se opone y resiste a la bendita palabra? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. El que se opone a la autoridad y resiste a lo que Dios habla, dice que condenación trae. ¿Condenación de qué? Condenación de su alma. Condenación del alma. Esto es muy delicado, queridos hermanos. Porque la gente, yo no sé cómo puede ser obediente a Dios. Nada de que yo tengo a mi Diosito, sabe que Dios está en mi corazón, sabe que yo pienso, yo me encomiendo a Dios. No existe eso. Bíblicamente no existe. No existe esa actitud, a menos que estemos escuchando palabra, al menos que nos estemos dejando guiar, al menos que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Decir, Señor, yo creo en tu palabra. Por eso Dios no dejó ninguna imagen, sino la única imagen. La gente dice, por eso los grandes mentirosos, el diablo, hermano, que anda tratando de desmentir las cosas de Dios, ellos dicen que la Biblia tiene errores, que en la Biblia fallan, que la escribieron hombres. No, fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Escribieron tal como se los dictó el Espíritu Santo. Esta palabra no es terrena, es eterna. Esta palabra antes estaba, por eso decíamos aquí en el libro de Juan, ya decíamos hace poco, esta palabra, no hay sabio en la tierra que la pueda entender, a menos que no sea revelado por el Espíritu Santo. Esta palabra es más sabia que todos los seres humanos juntos, que todas las creaciones juntas. Esta palabra de Dios es viva y es eficaz. Puede saber cómo el hombre piensa, cómo actúa, cómo será su final. Esta palabra tiene vida, no es cualquier libro. El diablo que anhela, el diablo conoce toda la Biblia, conoce toda la letra, pero no conoce las intenciones de Dios, no conoce la revelación de Dios, no conoce el amor de Dios, porque solamente Dios se las encomendó al Hijo de Dios. Por eso a él le importa que la gente se mantenga en la ignorancia, que no se prepare, no estudie las Escrituras, porque sabe que va a conocer la verdad. La verdad es la Biblia. Por eso dice, hermano, que en el principio dice, todas las cosas fueron hechas y sin él nadie había hecho. Dice la palabra que el verbo es la palabra. Verbo significa palabra. El verbo era Dios. Dios es la palabra es Cristo. Por lo tanto, no es un libro, es Cristo. La única señal que tenemos nosotros de los cielos se llama la bendita palabra. Por eso dice en Romanos 10, versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. Nadie puede decir yo tengo fe si no se escucha el mensaje, no se recibe una palabra, si no se busca una palabra. Decir, está interesante. ¿Sabe por qué está interesante? Porque cuando desciende mi Señor el Espíritu Santo sobre mi Señor Jesús, el día que fue bautizado, y él escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. En el libro de Lucas 9:28, cuando sube el monte de la transfiguración, al monte de los olivos, se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. María dijo, haced todo lo que él os diga. No lo estaba mandando, sino que todos dirigen diciendo, el Padre dice, a él oíd.
cuando estaba con los discípulos a él oír. La gente dice que lee la palabra, la gente dice que ora, pero no escucha una voz, no escucha la voz. Una voz que diga, sujétate a Cristo, obedece a Cristo, obedece a lo escrito está. No escucha la palabra obediencia. El Señor me dijo esto, me dijo, le dice de todos, menos obediencia. Está interesante, porque si lo primero que no escuchas es obediencia, por eso dice en el libro de Eclesiastés, versículo 5, versículo 1, dice que cuando vayas a la casa de Dios, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando tú vayas a la casa de Dios, dice, acércate más para ser obediente, para ser obediente. Por eso Dios está en contra de las palabrerías. ¿Sabe qué significa rezos? Rezos no es lo mismo que orar. Rezo significa palabrerías, y por eso la Escritura dice que Dios está en contra de las palabrerías, porque son gente que va, promete, dice palabras, pero nunca la cumplen. Nunca cumplieron que se apartaran de los vicios, nunca cumplieron que se apartaran de las drogas, de la violencia, que nunca se apartaron de acercarse a la palabra. Todo lo quieren solucionar por medio de fe, creo que pienso. Pero la Escritura nos enseña que acá dice que cuando vayas a la casa de Dios, ve a obedecer la palabra, no a cumplir. Porque la fe entra por el oír, dice, tú tienes fe, entonces la fe entra es por el oír, o sea, el mensaje. Y Dios dice, apártate del pecado, ordena tu vida, apártate de los vicios, aléjate del mundo. Por eso dice acá, así que la fe entra por el oír. Otra versión dice, así que la fe viene de la escucha de la predicación, y la predicación se hace en virtud de la palabra de Cristo. La versión Nuestro Pueblo dice, la fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo. ¿Dónde nace la fe? Escuchando mensaje. ¿Dónde nace la fe? En la predicación. ¿Dónde nace la fe? Leyendo la palabra. ¿Dónde nace la fe? Puesto los ojos en la palabra, buscando qué es lo que Dios nos dice. La fe no es imaginarse. Seguramente que el deseo de Dios es esta mañana es que recibas a Jesucristo como tu Salvador. Seguramente el deseo de esta mañana es que renuncies a los vicios, es que renuncies al desorden, es que renuncies al oculto, a lo vergonzoso. Seguramente el deseo de nuestro Dios es que seas una persona que respete, que te sometas a la autoridad. Porque hasta por no obedecer a las autoridades, por no ponerse a la palabra y por lo que dice que la gente acarrea condenación para sí mismo. ¿Qué significa condenación para sí mismo? Que nadie los condenó, ellos se condenaron. ¿Cómo se condenaron ellos a sí mismos? No reconociendo autoridad, no siendo obedientes. Nadie puede tener o ser obediente sin que escuche el mensaje de Dios y la ponga por obra. Yo estoy seguro que el Señor quiere hoy sanarte si te arrepientes. Estoy seguro que el Señor quiere hoy recibirte como su hijo si te arrepientes. Si hoy estás dispuesto a entregar la vida al Señor. Por eso Dios sometió que el hombre sea obediente, porque puede traer sobre su vida una condenación para sí mismo. Se puede condenar a sí mismo el hombre que no se sujeta. Si se da cuenta, dice que Dios cabeza del hombre, de Cristo, el Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer y los hijos no están bajo, no se les dio que ejerzan autoridad, pero que sí tengan sobre ellos, ejerzan, o sea, tengan una señal de autoridad. Por eso la mujer no puede estar por encima de su esposo, los hijos no pueden estar por encima
de sus padres. Los hijos no mandan, la esposa no manda. No pueden ejercer autoridad, sino que en ellos hay una señal de obediencia, como lo debe de haber la iglesia de Cristo. Todos los miembros de Cristo deben de ser obedientes al mandato de la orden de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra cabeza, Él es nuestro esposo. Pero, aunque muchos dirán, bueno, mi esposo no se sujeta a Dios, mi esposo no actúa como cabeza, no toma el papel de padre, no toma el papel de guía. Pero entonces la mujer debe de mantenerse bajo sujeción a Cristo por causa de los hijos y enseñarles que se sujeten a la palabra. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque es necesario que permanezca uno de pie, firme delante de Dios. ¿Por qué razón? Bajo sujeción a la palabra, bajo sujeción al Espíritu. ¿Por qué razón? Por causa de salvación, no por causa de religiosidad. Porque como la cabeza, hermano, se sujeta a Cristo, la iglesia se sujeta a Cristo con los hijos. Hay que enseñarle, si el esposo no se sujeta, no es líder, no guía, no quiere tomar el papel, eso no quiere decir que la mujer sea cabeza, pero sí le puede enseñar a los hijos la obediencia a la palabra. 1 Corintios dice 7, si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano a la hermana, sujeto a servidumbre o semejante caso, sino que Pablo nos llamó al Señor. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? De otra manera, los hijos serían inmundos. De otra manera, los hijos caerían ¿en qué? En servidumbre. Caerían de nuevo en servidumbre. ¿De dónde Dios nos sacó? De la servidumbre del pecado. Oh, hermano, ¿por qué? Porque caerían en servidumbre. Los hijos caerían en la servidumbre. Saqué de aquella mujer que su esposo la había dejado endeudado, creo que la tsunamita. Cuando Eliseo se presentó a ella, ella había guardado la unción, el aceite. Sus hijos habían caído en pobreza, estaban en esclavitud, estaban a punto de llevárselos, porque ella no se mantenía firme en el Señor. El marido no se mantuvo firme en el Señor. Y los hijos, ¿cómo cayeron? Cayeron en inmundicia. Hoy la gente no piensa en la salvación de su familia, sino en sus gustos personales. Y no queremos que nuestros hijos crezcan sin hacer diferencia, que es la autoridad. Los hijos no son autoridad en una casa, solamente cuando se casan. Ahí que vayan a mandar en su casa, pero mientras estén en la casa del Padre, ellos no mandan. Ellos no mandan. ¿Por qué razón? Porque dice que si el marido o la mujer no se mantienen ligados al Señor en oración, en búsqueda, en palabra, los hijos serían inmundos. Esto fue lo que le pasó a Eliseo, que se desconectó de la palabra, se desconectó de la oración, se unió a ellos y los hijos murieron. Él también murió.
Porque una desconexión de que dejaron de reconocer la autoridad de Dios. Dejaron de reconocer la autoridad. ¿Usted cree que esos hijos de Eli le hacían caso? No le hacían caso. Se condenaron a sí mismos. Se condenaron a sí mismos. Cayeron en condenación porque, queridos hermanos, murieron todos. Todos murieron. La lámpara se le estaba apagando hasta que se le apagó a Elí, porque se había desconectado, había dejado de reconocer autoridad. Había dejado de ser obediente, sujetarse. Cuando un esposo, cuando una esposa se desconectan, una madre, un padre se desconectan de Dios, los hijos vienen a ser inmundos. Traen una gran afectación y entonces ya no se cumplirá ser salvo tú y tu familia. Esta familia no se salvó porque no se mantuvo uno conectado delante de Dios. Ahora hay que complacer al esposo, hay que complacer a la esposa. Vámonos, vamos a alejarnos todos de Dios. Los hijos todos contentos. ¿Qué van a traer? Van a traer inmundicia, van a traer pecado, van a traer desorden. Porque no han entendido, queridos hermanos, que si uno se desconecta, uno que se desconecte, o todos se desconectaron de Dios, van a traer inmundicia. Estos jóvenes que llegaron a crecer, hermano, crecieron los hijos de Elí. Que la que mandaba ahí era la mamá. Usted le pregunta que qué niño, quién manda en la casa, y mucha gente te va a decir, los niños te van a decir, mi mamá. Por eso mucho joven cuando se casa, como la mamá manda, se van a buscar una mujer que los mande, que los domine. Porque creció con esa enseñanza que quien manda en la casa es la mamá y no el papá. No. Las hijas se volvieron igual que su madre. No saben. Así el varón perdió el diseño y los hijos se volverían inmundos. Tomarían costumbres y actitudes mundanas como pasó con las hijas de Lot, con la mujer de Lot. Por eso dice que cuando Lot le hablaba a ella se dio la espalda, porque no le hacía caso, hermano. Y sus hijas menos. Qué importante es enseñar el orden de Dios y aprender a ser obedientes. Si uno no se mantiene unido y los demás no quieren buscar a Dios, van a caer en inmundicia, van a crecer sin autoridad, van a crecer, buscarán el pecado. Por eso el Señor dice que en sus días de carne, con esto termino, Cristo en los días de carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que él podía librar de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, él era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, reconoció autoridad. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿De quién es Salvador Cristo? De todos los que obedecen. ¿De quién es Salvador Cristo? ¿Quieres que tu familia se salve? ¿Quieres salvarte tú, mujer, tú, varón, tu hijo? Aunque seas hijo, tienes que aprender obediencia, sujetarte a tu padre, sujetarte a tu madre. Y la mujer tiene que aprender la sujeción a su esposo, a la autoridad a su esposo. El hombre tiene que aprender la sujeción hacia Cristo. Todos tienen que someterse a la autoridad de Cristo, que es la palabra. Él vino a ser autor de eterna salvación para los que se sujetan. Para los que se sujetan. Donde hay obediencia. ¿Por qué razón? Donde no había obediencia,
cayó la inmundicia, los hijos empezaban a hacer. ¿Por qué? Porque mientras vean, si la autoridad no es el hombre, no es Cristo, no manda Cristo, y la autoridad la mujer, la autoridad son los hijos. Oh, hermano, los hijos van a caer en inmundicia, van a hacer lo que se les pegue su regalada gana. Pero Dios no los pasó por alto, murieron. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. ¿Sabe qué significa Nadab? Significa libertino. Libertino. Eran hombres libertinos que hacían, hermano, que hacían lo que se les pegaba a su gana. Nadab, eso significa. Nadab significa liberal, voluntario. Yo no tengo que pedirle permiso a mamá, no tengo que pedirle permiso a papá, no tengo que sujetarme yo a la autoridad, no tengo yo que reconocer autoridad ni en la iglesia. Esta palabra bio significa adorador, adorador de sí mismo, es un amante de sí mismo. Es un amante de sí mismo. Él se manda solo. Un adorador de sí mismo. El otro era liberal. Murieron también porque le ofrecían a Dios su propio ego, su propia persona, pero ellos no reconocían autoridad. Murieron porque estaba el fuego del Espíritu de Dios y no reconocieron autoridad. Estos otros hijos murieron porque no reconocieron la autoridad de su padre y su padre no la ejerció. Y por eso los hijos cayeron en inmundicia. ¿Acaso no ve la vida de Aarón, que le dio por su lado a la gente? Era bueno. No ejerció la autoridad del sacerdocio como debe de ser. Somos reyes y sacerdotes, pero debemos de ejercer la autoridad conforme al orden de Dios. Dice que Jesús vino a ser, salvación, vino a traer salvación. ¿A quién? A todos los que los obedecen, a todos los que se someten al orden de autoridad. Sométase usted. Si en realidad quiere saber qué es salvación, primero debe de entender que lo primero que debe de entender la persona que recibe a Jesucristo como su Salvador debe sujetarse a la palabra y debe de reconocer cuáles son las órdenes de autoridad, porque si no la gente dice que se va a condenar a sí mismo. Así que uno debe de estar conectado a la obediencia, uno debe de estar conectado al temor a Dios, porque si no los hijos se van a volver inmundos. ¿Por qué? Porque la mamá manda, los hijos mandan. No, hermano, equivocados. Por eso el hijo va a entregar toda autoridad al Padre, toda potestad al Padre. Se condenaron a sí mismos porque no reconocían autoridad. Los hijos se volvieron inmundos. Cada quien hacía lo que quería porque no había sujeción. Entonces se juntaron todos, pero por uno, por un padre, por una madre que se sostengan firmes delante de Dios, los hijos van a ser salvos, el esposo puede ser salvo. Pero si todos se amontonan juntos a desobedecer a Dios, a hacer con su vida, hermano, yo lo he visto, les ha ido peor. Los hijos terminan mal. Ay, Dios mío, de verdad, hermano, lo he visto y me va a dar pena ver que luego la gente que no se afirma en el Señor, que le dan por su lado,
Si se desconectan con Dios, ¿a dónde van a terminar, bendito Dios? ¿Dónde van a terminar? No he visto una persona que se hayan desconectado, que hayan tirado el servicio, que hayan mantenido el lejito, permanezca. ¿Dónde lo va a ver, hermano? En los hijos empiezan a hacer cosas y por vergüenza, por no reconocer que tomaron malas decisiones, dejaron de buscar a Dios y les empezó a ir mal. Se condenaron a sí mismos. Lo he visto, no he visto a ninguno que les haya ido bien. No lo he visto. No lo he visto. Arrepiéntete. Habla seriamente con tu esposo, habla seriamente con tu esposa. Hablen seriamente sobre qué peligro hay si se desconecta uno delante de Dios. Porque de lo contrario, dice, los hijos serían inmundos. Ya no se va a cumplir esa palabra, serás salvo y toda tu casa. ¿Dónde está la salvación? Si no hay obediencia, no hay sujeción a la autoridad. Y cuando usted lee Deuteronomio 13, usted se va a sujetar a su esposo, usted se va a sujetar a su padre, y le va a llevar a pecar y a alejar de Dios. Dice que la única manera donde el hombre no puede obedecer al esposo, a la esposa, que te lleve a pecar, alejarte de Dios. No está el hombre dispuesto a obedecer a Dios. No está dispuesto. Pecar es alejarlo de Dios. Si un padre aleja a los hijos, el hijo que ama a Dios no está dispuesto a seguir al padre. Si la esposa se aleja de Dios, tira todo por seguir al esposo en el pecado, no está dispuesto a seguirlo. Igual el esposo, si la esposa lo quiere llevar a perderlo, a alejarlo de Dios, no está dispuesto a seguirlo. Porque la inmundicia entrará, el pecado entrará, la muerte entrará, todo entrará. Mantente conectado con el Espíritu de Dios, mantente conectado en la palabra, mantente conectado en la voluntad divina. Porque de lo contrario, aparecería la inmundicia, aparecería la muerte, aparecería el pecado, aparecería el desorden. Que Dios te bendiga. Vuelve a casa. Reconcíliate con el Señor, hermano. Pónganse de acuerdo. No he visto una persona que le vaya bien donde no hay orden de autoridad. Que Dios te bendiga, porque dice que Jesús vino a ser autor de eterna salvación, donde hay sujeción, donde hay autoridad, donde hay obediencia, donde se reconoce los órdenes de autoridad. Reconoce la autoridad de tu pastor, respétalo, que Dios lo está usando, porque es para tu bien, no para tu mal. No jueguen con eso. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Les esperamos hoy a partir de las 6 de la tarde, hermanos. Estaremos llevando una palabra de vida para tu vida. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Y regresa a Cristo, venga a Cristo. Que Dios me lo guarde. Y empieza a tomar esa palabra de Dios por causa de las familias para que se cumpla. Nuestra familia va a ser salvo. Va a ser salvo si nos mantenemos en la oración, en la conexión, porque de lo contrario, la inmundicia tomará lugar. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Sé sabio, sé inteligente, sé temeroso, porque eso es lo que nos va a ayudar en este camino. Arrepiéntete y platica sobre todo esto. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.